Estados Unidos pone fin de manera definitiva a la política de Trump "Quédate en México", que devolvía a ese país a los solicitantes de asilo. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo que los costos de mantener esta política de la era Trump superarían con creces cualquier beneficio, pero no aclaró qué sucederá con las decenas de miles de casos de asilo que quedarán en un limbo. La administración de Biden puso fin de manera formal este martes a la política migratoria de la era Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México, mientras sus peticiones de asilo eran procesadas en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos. En un memorando de 7 páginas, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dio a conocer el fin de los protocolos de protección al migrante, nombre formal de la política, desde enero de 2019 hasta que se detuvo en el primer día de mandato del presidente Joe Biden. 2 años después, unos 70,000 solicitantes de asilo fueron regresados a México. Biden había prometido como candidato que acabaría con esta política, y en sus primeros días de gobierno le puso pausa mientras ordenó que se evaluara su alto definitivo. Mayorkas dijo que mantener la política intacta o modificarla no sería consistente con la visión y los valores de esta administración y sería un mal uso de los recursos del departamento. Afirmó que los costos superarían con creces cualquier beneficio. Aunque esta política no ha estado activa y los casos de asilo han caído en el país, en buena medida también se debe a la expulsión expedita de los migrantes que cruzan la frontera bajo el Título 42, una vieja norma que la administración Trump reutilizó en la pandemia y que en los hechos ha restringido el derecho a solicitar asilo justificado en la protección de la salud pública. La política también ha sido ampliamente criticada porque obliga a los migrantes a esperar en ciudades fronterizas de México, donde frecuentemente son presa de los grupos delictivos. Además, dificultó que los migrantes pudieran tener acceso a abogados y a los mismos tribunales que llevaron sus casos. Mayorkas reconoció esas preocupaciones al señalar la alta tasa de denuncias denegadas por no comparecer ante el tribunal y la falta de vivienda, ingresos y seguridad en México. Desde el 19 de febrero a unas 11,200 personas con casos activos se les ha permitido regresar a Estados Unidos para esperar un fallo, un proceso que puede llevar años en un sistema judicial con enormes retrasos. La administración aún tiene que decir qué ocurrirá con decenas de miles de casos más que fueron desestimados o denegados, en caso de que extiendan otra oportunidad. Si bien terminó con el programa Quédate en México, la administración Biden ha mantenido prácticamente intactos los poderes de emergencia por la pandemia que introdujo Trump en marzo de 2020 para expulsar mediante el Título 42 a las personas a México sin oportunidad de asilo. De hecho, el 63% de los migrantes que fueron interceptados en la frontera en abril, cuando se registró un récord histórico de 178,000 aprehensiones, fueron expulsados bajo esta regla de salud pública. Mayorkas afirmó que se planea retirar esos poderes promulgados por la pandemia de COVID-19, pero no dio detalles de cómo y cuándo se haría. El secretario señaló un nuevo calendario en las Cortes de Inmigración que fue anunciado el viernes, en el cual se prevé que los casos de asilo en la frontera sean decididos en un plazo máximo de 300 días. También prometió cambios regulatorios y de políticas adicionales anticipados, sin dar más detalles. Por otro lado, el gobierno de Joe Biden suspendió todas las perforaciones de petróleo y gas en un área protegida de Alaska. La decisión está sujeta a realizar un análisis completo de las consecuencias ambientales de las concesiones otorgadas por Donald Trump para explotar parcelas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, la mayor área natural protegida del país. El gobierno estadounidense suspendió provisionalmente todas las perforaciones de petróleo y gas
en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, un área protegida en Alaska, dando marcha atrás a una de las últimas decisiones de la administración de Donald Trump. El Departamento del Interior explicó en un comunicado que la decisión está sujeta a realizar un análisis completo de las consecuencias ambientales de las concesiones otorgadas a principios de enero, 2 semanas antes de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, para explotar parcelas en la mayor área natural protegida del país. En función de los resultados de ese análisis, el gobierno decidirá mantener las concesiones como están, cancelarlas o imponer medidas adicionales para proteger el medio ambiente, en esta región donde habitan osos polares y caribúes. Desde hace 30 años, las compañías petroleras y los dirigentes de Alaska han presionado para explotar los recursos de este refugio nacional, crear empleos y generar ingresos para el Estado. En base a un texto aprobado a finales de 2017 por el Congreso estadounidense, el Departamento del Interior aprobó en agosto pasado un programa que abría el camino a la perforación en esta zona costera del Océano Ártico, que cubre un total de 6.500 kilómetros cuadrados. Una licitación lanzada en diciembre llevó a la asignación el 6 de enero de 9 parcelas a la Autoridad del Desarrollo Industrial y Exportación de Alaska, una agencia gubernamental, y 2 parcelas a 2 pequeñas empresas, por un total de aproximadamente 2.430 kilómetros cuadrados. Biden había asegurado durante su campaña que tomaría medidas para garantizar permanentemente la protección del refugio. La decisión anunciada el martes es un paso importante en el cumplimiento de esta promesa, afirmó la asesora nacional sobre el clima, Gina McCarthy. El presidente Biden cree que los tesoros nacionales son parte esencial de la cultura y la economía del país y está agradecido por la rápida acción del Departamento del Interior sobre una decisión tomada en los últimos días de la administración anterior, agregó. En su decisión de este martes, el Departamento del Interior subraya haber identificado numerosas lagunas legales en el procedimiento para la adjudicación de las concesiones, incluido un análisis insuficientes en materia de normativa ambiental. Y por último, Bukele, enemigo del periodismo crítico y rendición de cuentas. En 2 años de poder, el presidente de la República ha demostrado intolerancia a las críticas y ha lanzado feroces ataques a quienes cuestionan su estilo de gobernar. No seré el presidente de los que votaron por mí, tampoco seré el presidente de un sector, el presidente de un grupo, mucho menos un presidente de un partido político. Eso prometió Nayib Bukele el 1 de junio de 2019. Por el contrario, dijo, seré el presidente de todos los salvadoreños, de cada uno de los salvadoreños, los 7 millones de salvadoreños que viven acá y los 3 millones que viven afuera. Para un país acostumbrado a la polarización y harto de una política con tintes tribales, este tipo de mensaje de unidad supuso unas apuestas interesantes y una expectativa de cambio. Un cambio que no sucedió. 2 años después, los salvadoreños están divididos nuevamente, como hace 5, 10 o 20 años, como en los tiempos de los mismos de siempre. Esa etiqueta que el presidente de la República lanza a quienes considera sus enemigos, a los políticos tradicionales cuyos vicios empieza a imitar y en ocasiones a perfeccionar. De ofrecer a ser el presidente de todos los salvadoreños, Nayib Bukele pasó a ser el mandatario que se burla de sus opositores, que los ridiculiza y humilla. El presidente que comanda operativos de acoso virtual y cibernético, el que ha llegado a insultar a los salvadoreños que no comulgan con su estilo de gobernar. Como el 21 de septiembre de 2020, cuando muchos ciudadanos criticaban el actuar de la política nacional civil ante un repunte de violencia. En ese momento el presidente expresó por su canal favorito Twitter que es increíble que haya personas criticando a los que no pueden estar con sus familias, porque tienen que patrullar las calles en la madrugada cuidando a los demás. En ese mismo tuit añadió, solo sirven para criticar y buscar defectos. Son un asco, sépanlo.
gracias a Dios, y solo son el 4%. Esta no fue la primera ni la última ocasión en que el mandatario manipuló esta cifra, que a su juicio revela el masivo apoyo que tiene y lo pequeña que es la oposición, para ridiculizar las posturas de quienes adversan su estilo de gobernar. Bukele dejó de ser el presidente de todos los salvadoreños y se convirtió en quien gobierna para sus simpatizantes y no teme destinar los recursos del aparato del Estado para humillar y en ocasiones silenciar a sus críticos. De hecho, en mayo de 2020, un memorando del Departamento de Estado de Estados Unidos dio cuenta de cómo el gobierno de Bukele ha hecho esfuerzos por acallar las críticas que se le hacen.